Buenas noches, vamos a continuar con el tema de límites infinitos. Hablamos inicialmente que para evaluar un límite íbamos a tener básicamente tres opciones. Una primera opción es si el valor al cual tiende X no es un valor prohibido, hacer una sustitución directa. Luego vimos que si el valor al cual tiende X es un valor prohibido, si ese valor prohibido hace cero numerador y denominador, ese límite tiene una solución algebraica. Luego vimos que esos dos límites estaban siendo evaluados de forma bilateral, simultáneamente, haciendo la sustitución directa, que básicamente es la aplicación de los teoremas, o buscándole una solución algebraica. Era el equivalente a evaluar de forma bilateral. Luego vimos que habrán dos tipos de funciones que tienen que evaluarse de forma lateral. Una de esas funciones son las funciones condicionadas y dijimos que se evaluaban de forma lateral porque como estaban definidas no nos permitía evaluarla de forma bilateral. El otro tipo de funciones que se evalúan de forma lateral son las funciones racionales en las cuales el valor prohibido hace cero únicamente el denominador. En estos casos, evaluamos de forma lateral. Pero en estos casos de funciones racionales, donde el denominador es el único que tiende a cero, nos damos cuenta que al evaluar el límite, y tiende a valores o infinitamente grandes o infinitamente pequeños. Es por eso que se les ha denominado límites infinitos, porque y tiende al infinito. Y ayer probamos el teorema, probamos que cuando nos acercamos a cero por el lado izquierdo, y tiende a menos infinito, y que cuando nos aproximamos a cero por el lado derecho, y tiende a más infinito, de esta función 1 sobre x. Ahora, como las funciones no siempre van a ser así de sencillas, entonces vamos a ver una ampliación de este teorema que se le ha denominado propiedades de los límites infinitos. Este teorema establece que si tenemos dos números reales, A y C, donde C es distinto de cero, y suponemos además que el límite cuando X tiende a A de una función llamada f de X es igual a C, y que el límite cuando X tiende a ese mismo número A, pero de otra función que se llama g de X,
es 0. Es decir, y tiende a 0. Entonces, vamos a tener 4 posibilidades si evaluamos el límite del cociente de f de x entre g de x. Ahora, esto es bien sencillo de recordar porque básicamente lo que vamos a hacer es aplicar la ley de los signos y el teorema de los límites infinitos. Entonces, supone el primer inciso de este teorema que si la constante del numerador, porque recuerde que el límite de f de x es una constante, es c, si esa constante es positiva, es decir, en el numerador nos vamos a tener como resultado una constante positiva, y la función del denominador tiende a 0 a través de valores positivos, es decir, el denominador es un número cercano a 0 positivo. Entonces, si hacemos la división de los signos, tenemos que más entre más. Y como el denominador está tendiendo a 0 y en el numerador tenemos una constante, y ya este teorema nos dice que esto va a ser un límite infinito, entonces aquí solo estaríamos determinando el signo. Más entre más infinito. Luego, la otra posibilidad es que la constante del numerador sea un número positivo, pero que el denominador tienda a 0 a través de valores negativos. Es decir, el numerador va a ser positivo y el denominador un número cercano a 0 negativo, más entre menos da menos infinito. Luego, una tercera posibilidad es que ahora la constante del numerador sea negativa. Si la constante del numerador es negativa y el denominador tiende a 0 a través de valores positivos, entonces tendríamos negativo el numerador, pero el denominador tiende a 0 a través de valores positivos, menos entre más es menos infinito. Y una última posibilidad es que tanto el numerador como el denominador sean negativos. Es decir, en el numerador tendríamos una constante negativa y en el denominador un valor cercano a 0 negativo. Menos entre menos nos da más infinito. Veamos este primer ejemplo y se nos proporciona la función 2x más 1 sobre x menos 2. Esa función tiene como valor prohibido 2. Si yo sustituyo a 2 en las x del denominador, obtengo
0. Sin embargo, si sustituyo 2 en el numerador, eso no se hace 0. Es decir, en el numerador yo tendría una constante, en este caso, una constante positiva. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2. Como 2 solo hace 0 el denominador, entonces este límite lo tendremos que evaluar de forma lateral. Es decir, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, y finalmente haremos una conclusión sobre el límite bilateral. Entonces, inicialmente, vamos a probar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Ahora, ¿qué vamos a utilizar o qué procedimiento utilizaremos para evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? Vamos a utilizar un método bien sencillo, que es probar únicamente un valor cercano al valor al cual tiende x, y luego deduciremos la tendencia aplicando los teoremas de los límites infinitos. Entonces, vamos a evaluar en x un valor cercano a 2 por la izquierda de 2. Podría ser 1.9. Si sustituimos 1.9 en el numerador, obtendríamos como resultado 4.8. 4.8 es un número positivo. En el denominador tendríamos como resultado negativo 0.1. Y esto es un valor cercano a 0 negativo. Es decir, aplicando el teorema, en el numerador tenemos una constante positiva y en el denominador un valor cercano a 0, pero negativo. De acuerdo a los teoremas, y básicamente
les decía que esto no es más que aplicar la ley de los signos. Entonces, positivo entre negativo nos daría negativo. Entonces, aquí tiende a menos infinito. Luego, vamos a evaluar valores por la derecha de 2. Si evaluamos un valor a la derecha de 2, digamos que evaluáramos 2.1, en el numerador obtendríamos como resultado 5.2 y en el denominador 0.1. Entonces, en el numerador tenemos una constante positiva y en el denominador un valor cercano a 0 positivo. Más entre más infinito. Luego vamos a determinar el límite bilateral. Pero recuerde que nuestra definición de límite establece que para que el límite exista, y debe de tender al mismo valor por la izquierda y por la derecha. Y de hecho esto no se ajusta a nuestra definición de límite, porque y no está tendiendo a un valor específico, sino que entre más nos acercamos a 2 por la izquierda, y tiende a menos infinito, y entre más nos acercamos a 2 por la derecha, y tiende a más infinito. En los libros de texto con los cuales yo estudié, a esto se le denomina un límite infinito. Recuerden que establecimos que infinito lo utilizamos para representar las cosas que se desconocen. Lo único que sabemos es que por un lado está tomando valores positivos y que por el otro lado está tomando valores negativos, ambos de módulos grandes, ¿no? Entonces, en estos casos podríamos decir que esto es un límite infinito. Ahora, en estos textos, sobre todo en su texto de la clase, se utiliza también la expresión no existe. Como está en el libro de texto, creo que la daríamos como válida, pero realmente no podríamos decir que el límite no existe. Recuerde que la definición de límite dice que y debe de tender a un valor. Si y tiende a un valor por la izquierda y a otro por la derecha, ahí sí el límite no existe. Pero esto realmente no es congruente con nuestra definición de límite. Por eso que algunos libros simple y sencillamente denominan a estos límites infinitos. Entonces, veamos la gráfica de esta función y qué es lo que está sucediendo. Entonces, estamos evaluando el límite cuando x tiende a 2. Acabo de poner esta línea ahí, vertical,
justamente en x igual 2. Cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, y tiende a menos infinito. Y cuando tiende a 2 por la derecha, y tiende a más infinito. Esta función, cuando x se aproxima a 2, y tiene un comportamiento asintótico. Es decir, esta gráfica se va a ir acercando arbitrariamente a la recta x igual 2, pero nunca llegará a tocarla. Bien, veamos otro ejemplo. En este ejemplo, se nos pide determinar el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, a menos 1 por la derecha, y el límite cuando x tiende a menos 1. Ya que menos 1 es el valor prohibido de esta función, porque hace 0 el denominador, pero no así el numerador. Entonces, vamos a proceder a evaluar los límites por la izquierda y por la derecha de menos 1. Entonces, primero, evaluamos por la izquierda de menos 1. Un valor a la izquierda de menos 1 sería, digamos, menos 1.1. Recuerde que en el lado negativo de la recta numérica, los números van al revés. Si sustituimos negativo 1.1 en el numerador, obtenemos como resultado negativo 1.42. Si sustituimos negativo 1.1 en el denominador, aunque lo que está dentro del paréntesis es un número negativo, este está elevado al cuadrado. Es decir, vamos a tener un valor positivo.
este valor es 0.01. Entonces, en el numerador nos queda una constante negativa y en el denominador un valor, cercano a cero, pero negativo. Negativo entre negativo, positivo en el denominador, negativo entre positivo, menos infinito. Luego, vamos a darle a esta función valores por la derecha de menos 1. Un valor a la derecha de menos 1 sería, digamos, negativo 0.9. Recuerde que en la parte negativa de la recta numérica los números corren al revés. Entonces, en el numerador obtendríamos como resultado negativo 0.6 y en el denominador siempre un valor positivo 0.01. Entonces, en el numerador tenemos también una constante negativa y en el denominador un valor cercano a cero positivo. Negativo entre positivos, negativo. Y tiende a menos infinito. Entonces, el límite, cuando x tiende a menos 1, podríamos decir que es menos infinito, o bien, simple y sencillamente, que esto es un límite infinito. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que el numerador es una constante negativa. El denominador siempre es positivo para cualquier valor, obviamente distinto de cero. Entonces, como el denominador no puede ser negativo, siempre será un valor cercano a cero positivo. Ok, veamos el gráfico de esta función. El valor prohibido es menos 1. Vamos a identificar aquí el menos 1. En esa línea recta. Y vemos que cuando nos aproximamos a menos 1 por la izquierda, aquí está la recta x igual a menos 1, entonces y tiende
a menos infinito. Y cuando nos acercamos a menos 1 por la derecha, entonces aquí vamos, nos vamos acercando a menos 1 por la derecha, y entre más cerca estamos de menos 1 por la derecha, y tiende a menos infinito también. Bien, veamos otro ejemplo. Para esta función, el valor prohibido es 2 y menos 2. Pero en este caso, solo vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2. Entonces, 2, verificando, hace 0 el denominador, pero no así el numerador. Este es un límite que debe evaluarse de forma lateral. Vamos a evaluar los límites cuando x tiende a 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, un valor a la izquierda de 2 podría ser 1.9. Si evaluamos 1.9 en el numerador, obtendríamos como resultado 10.83. Si evaluamos 1.9 en el denominador, ese sería un valor cercano a 4 aquí en x cuadrado, pero menor que 4. Entonces vamos a tener un valor cercano a 0, positivo en este caso,
el resultado sería 0.39. Entonces, una constante positiva en el numerador y en el denominador un valor que se acerca a 0, pero positivo. Más entre más infinita. Luego, si evaluamos un valor a la derecha de 2, como ser 2.1, en el numerador tendríamos como resultado algo así como digamos 13.23, creo. Y en el denominador nos quedaría un valor cercano a 0, pero negativo, porque 2.1 al cuadrado sería un valor un poco mayor que 4. Es decir, el negativo sería mayor, el resultado debería de ser negativo. Bastante positiva en el numerador y en el denominador un valor cercano a 0 negativo. Más entre menos infinito. Y el límite bilateral, el límite cuando x tiende a 2, sería un límite infinito, o también podríamos decir que no existe. Veamos el gráfico de esta función. Entonces, nos vamos a ubicar en x igual 2. Entonces, cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, y tiende a más infinito. Entonces aquí está 2, esta es la izquierda de 2, para abajo no hay gráfico. Entonces vemos que el gráfico, cuando nos acercamos a 2, y tiende a más infinito. Y cuando nos acercamos a 2 por la derecha, y tiende a menos infinito. Bien. Entonces, cuando evaluamos límites de funciones racionales, de cocientes, y el valor prohibido hace 0 únicamente el denominador, el resultado va a ser un límite infinito. Bien, vamos a hablar ahora de límites al infinito. Y esto difiere de los límites infinitos, porque en los límites infinitos, lo vamos a escribir aquí al lado para tener clara la diferencia. En el caso de límites infinitos,
X tiende a un número determinado. Y el resultado es un valor que puede tender a más o menos infinito. Esos son los límites infinitos. X tiende a un número y el resultado es un número que tiende al infinito. En el caso de los límites al infinito, X es el que tiende al infinito y Y obviamente está tendiendo a un número, a un valor constante. En este caso, el teorema establece que tiende a cero, obviamente, por la función. Entonces, bien, podemos hacer una pequeña demostración de este teorema. Porque este teorema establece que cuando X tiende a más o menos infinito, de una función racional en la cual en el numerador hay una constante y el denominador tendería al infinito porque es donde está la variable, el resultado es cero. Entonces, para probar este teorema, vamos a recurrir a este método infalible, que es el de la tabla de valores. Y vamos a tener como ejemplo una función que ya habíamos analizado anteriormente. Digamos que f de x es 1 sobre x y nos piden determinar el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Esta misma función
1 entre x. Y entonces le vamos a dar a x valores grandes. Obviamente cuando decimos que tiende al infinito, no nos referimos a esos valores, pero sí podremos identificar la tendencia aún con estos valores pequeños. Entonces vemos que cuando x vale 1000, y valdría 0.01. Si le diéramos a x valor de 1.000.000, vemos que después del signo del punto decimal empiezan a haber más ceros. Es decir, entre más ceros hay después del punto decimal, estamos más cerca de cero. Ahí sí podemos identificar una tendencia en Y. Y está tendiendo a cero. Aunque en realidad X no está tendiendo a un valor específico. Solo estoy dándole valores cada vez más y más grandes. Es decir, cuando X tiende a más infinito, Y se aproxima a cero. Y si X tiende a menos infinito, vamos a obtener un resultado similar, solo que en este caso a través de valores negativos, es decir, me estoy aproximando a cero a través de valores negativos, pero me estoy aproximando a cero, es decir, Y tiende a cero. Ahora, cuando las funciones se vuelven más complejas, obviamente el hacer una tabla de valores no es lo más apropiado. Entonces, al igual que lo hemos hecho anteriormente, nos valdremos del álgebra para determinar la tendencia. Entonces, vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Al evaluar límites cuando X tiende al infinito. Dice este procedimiento que vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Entonces tenemos esta función, este límite, cuando X tiende, en este caso, a más infinito,
Y vamos a dividir la función del numerador y la función del denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. En este caso, la variable de mayor grado es x cuadrado. Una vez que hemos dividido numerador y denominador entre la variable de mayor grado del denominador, vamos a simplificar tanto numerador como denominador expresando todo, es decir, numerador y denominador, como fracciones individuales con el mismo denominador. Y de hecho lo que hacemos es aplicar esta propiedad de los números reales que dice que si usted tiene A más B sobre C, esto es lo mismo que A sobre C más B sobre C. Al simplificar, en el numerador nos queda 2 menos 3 sobre x cuadrado. En el denominador nos quedaría 1 menos 2 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Es decir, dos menos 3 sobre x cuadrado. Y en el denominador, 1 menos 2 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Ahora vamos a emplear o aplicar el teorema de los límites infinitos. ¿Y qué dice el teorema de los límites al infinito? Que cuando tenemos una constante dividida entre un valor que se hace infinitamente grande, y tiende a cero. Es decir, todas las fracciones que contengan a x en el denominador tienden a cero. En el numerador tenemos 2, en el denominador tenemos 1, 2 entre 1 es 2. Ahora bien,
¿qué sucedería si en vez de que x tienda a más infinito, x tienda a menos infinito? El procedimiento es el mismo. Vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado del denominador. De igual forma, simplificaríamos numerador y denominador expresando todo en fracciones con el mismo denominador. Y al simplificar, tenemos básicamente la misma expresión. Que al aplicar el teorema de los límites al infinito, nos daría el mismo resultado. Podríamos inferir que no importa si x tiende a más o menos infinito, y siempre tenderá al mismo valor. Eso es cierto únicamente para las funciones racionales, es decir, para los cocientes, en los cuales no se incluya un radical par en uno de sus miembros.